Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. Mentira, Dios aprieta pero no ahorca. Eso lo usamos mucho también para decirle a la gente, mira, cuando tú estás pasando por una situación no te preocupes que Dios te aprieta pero Él no ahorca. No está en la Biblia. ¿Ustedes saben dónde se sacó eso? Lo más probable de 1 Corintios 10:13, donde dice que no te va a sobrevenir ninguna tentación que tú no puedas soportar. Una sola traducción de la Biblia que usa la palabra tentación por prueba, que tú no vas a poder, Dios te puede permitir pruebas que tú puedes soportar. Eso es lo que hemos interpretado, pero aquí no está hablando de prueba, aquí está hablando en ese capítulo de tentación. Y está hablando de que no les ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero Dios es fiel, que no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. Pero el tema no son las aflicciones de la vida, las adversidades. El tema son las tentaciones de la vida. Ahora, voy a aprovechar que hoy es mi cumpleaños para hablarte de lo que sí está en la Biblia y que nunca te han dicho. Tito, tiene $300. Me la voy a jugar hoy, como dice un siervo amigo nuestro. Hermano y hermana que no estuvieron en mi clase, que no estuvieron antes de la iglesia. Hay 300 de verdad aquí. Mira, hay 300 de verdad, me dio Tito. Espérate, no te vayas, Tito. $300. No, los que no estuvieron en mi casa. Si en tu iglesia, alguna vez, las que tú has visitado, te hablaron de esto que yo voy a tratar hoy aquí, pueden venir donde Tito. Creemos en tu palabra. Pueden venir donde Tito y decirle, Tito, sí, eso que dijo el pastor, ya yo lo había visto y ya yo me lo sabía. Como lo explicó el pastor hoy. Y sin hacerle pregunta a Tito, toma, Tito se lo va a entregar. Si en algún momento tú viste una prédica en YouTube, en Facebook, en Google o en tu iglesia que te hablaron esto que te voy a compartir, vayan donde Tito y dígale que le dé los $300. Porque el asunto de esto no es ganar la apuesta, ni una apuesta, ni nada por el estilo. Lo que te quiero llamar la atención es cuando te vayas de aquí, es que tú digas, como decía muchas veces el hermano Jay en nuestra clase bíblica, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué esta parte nunca me lo explicaron? Porque esto es sumamente importante, siervos. Yo estuve 7, 8 años en una iglesia, después 5, 6 años en otra iglesia, después fui a instituto bíblico y nunca me hablaron de esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Si es tan importante. Estamos hablando de algo tan importante que un apóstol como Pablo le dice hipócrita a un apóstol como Pedro. Y tan serio es esto que vamos a discutir hoy, que tienen que hacer una reunión, una convención, una asamblea, donde van todos los delegados políticos, Guillermo, porque tienen que definir qué es lo que vamos a hacer ahora con el partido, con la doctrina de Cristo. Aquí se define esto. O se divide la iglesia en este punto, o se une la iglesia alrededor del mensaje del Evangelio. Y esto es un enfrentamiento tan fuerte que tengo que comenzar a ambientarte esto, porque es serio para mí. Por eso lo escogí para este día. En Gálatas 1, pero en la mayoría de las cartas que escribe Pablo, él siempre tiene que presentarse, porque Pablo no era uno de los 12 originales, de los 12 apóstoles, él vino después. Entonces él tenía que estarse presentando a los pueblos y a las iglesias. Y en Gálatas 1 él comienza diciendo, miren, yo soy un apóstol puesto por Jesucristo. Yo tengo la revelación del Cristo resucitado. Para que sepan que yo soy de los originales también. No estaba en los originales, pero yo soy un apóstol como los originales. Y en Gálatas 1:6 dice, me asombra, escribiéndole a la iglesia de Gálatas, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y él dice, no es que hay otro evangelio, porque nosotros sabemos que es uno solo, sino que hay ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Es el mensaje, el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo
les predicara un evangelio diferente a este que estamos predicando, que caiga en maldición. ¿Cómo? Y vuelve Pablo y lo repite, como lo hemos dicho. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Hermano, y en el viejo pacto hay muchas maldiciones. Que si se abre la tierra, que se tragaron a la gente, que Dios destruya a Sodoma, Gomorra. Hay muchas cuestiones que tú dices, wow, pero este Dios cualquiera le tiene miedo. Pero yo le tengo más miedo a esta parte, ¿cierto? Doble maldición está declarando Pablo. Y yo le decía a los hermanos antes cuando enseñaba esto, miren, nos van a visitar a iglesia y van a ir y todo. Ahora, tú, Mari, que vive en iglesia, visitando iglesia que te invitan, chequéate cuando es una iglesia Gálatas o no, porque tú vas a ver de lejos la maldición. Miren lo serio que es esto. Entonces, dice Pablo, yo estaba predicando por 3 años, fui y conocí a Pedro, por 15 días estuve con él, conocí a Santiago, no pude conocer a los otros apóstoles. Y pasa Gálatas 12 y dice, después de 14 años más tarde, sentí que yo tenía que ir a Jerusalén. Me llevó una comisión de Tito y Bernabé y nos reunimos en privado. Me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que yo estoy predicando, dice Pablo. Quería asegurarme de que yo estaba hablando algo bien y no de que yo estaba haciendo una carrera inútil. Yo quería asegurarme de que estábamos todos en la misma página. Sin embargo, ellos me respaldaron, los líderes de la iglesia, y ni siquiera me exigieron que Tito, que es griego y que no se había circuncidado, ni siquiera exigieron circuncidarlo, que esa es una imagen de seguir las reglas de la ley. Ni siquiera lo mencionaron. Incluso, esa cuestión solo surgió porque había unos cuantos, como decía ahorita, supuestos creyentes falsos, dice Pablo, porque Pablo era tan sanguíneo como Pedro. Esta gente hablaban de una manera tan cortante, hermano, demasiado fuerte. Estos hermanos querían privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos dejamos de obligar. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Hermano, hermana, en tu vida diaria, ¿cuál es la verdad del mensaje del evangelio que tú vives? ¿Qué es para ti la verdad del evangelio? Y sigue Pablo. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. De hecho, los titanes, los matatanes, los considerados pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como si fuéramos colegas. O sea, ahí ya ellos tenían la certificación de apóstoles. Están certificados por los pilares de la iglesia. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban con su misión a los judíos. La única sugerencia, el único cambio de este mensaje que me hicieron es: no te olvides de ayudar a los pobres. Otra versión dice a los pobres de Jerusalén. ¿Y a qué viene el enfrentamiento, siervos y siervos? Así mismo dice el título de una de las versiones de la Biblia. Pablo enfrenta a Pedro. Esto es serio, siervas y siervos. Estamos hablando de Gálatas, que fue escrito en el año 58 después de Cristo. 58 después de Cristo. Eso quiere decir que estos líderes todavía están vivos. Todavía están vivos los testigos que vieron que a Jesús lo juzgaron, lo crucificaron, lo enterraron. Todavía están vivos los testigos que vieron a Jesús resucitado y todavía los grandes de la iglesia están vivos. Pablo enfrenta a Pedro y dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
Oigan eso, siervo. Por eso yo preguntaba, ¿alguna vez ustedes han oído que Pedro estaba equivocado en lo que hacía de parte de Pablo? Oigan eso. El apóstol Pedro, el original, el que andaba con Jesús, estaba equivocado en lo que hacía. ¿Y cómo nosotros nos cuidamos de no estar equivocados como Pedro en lo que hacemos en nuestra vida cristiana? O sea, ¿cómo lo hacemos? Y Pablo sigue regado aquí. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. O sea, se juntaba con los pecadores. Como Jesús, que se juntaba con los cobradores de impuestos y con la prostituta, con las adúlteras. Pero cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. No me junto con pecadores, no me junto con esa gente. Ellos no son tan santos como nosotros. No me junto más con los gentiles. Tenía miedo Pedro de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, que representa seguir las reglas de la ley. Como resultado, dice Pablo, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Hermano, Pablo no era de los originales. Pablo, mientras ellos estaban siguiendo a Jesús y huyendo y con Jesús, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Pablo aquí le está diciendo a Pedro, hipócrita. Cuidado si es por eso que la gente que está allá afuera dice, pero es que tú cristiano hipócrita, por eso no voy a la iglesia. Porque muchos de nosotros nos parecemos a Pedro en nuestro caminar cristiano. Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Bernabé, uno de los grandes. ¿Y cómo nosotros podemos evitar no caer en esa hipocresía cristiana, siervas y siervos? Esto es un chisme para mí grandísimo. Esto es que ni el gordo y la flaca, ni suelta la sopa, ni los dueños del circo, hermano. Esto es un enfrentamiento fuerte. Y sigue Pablo, porque Pablo parece sanguíneo como Pedro. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, oigan, Pedro, Santiago, no seguían la verdad del evangelio de Cristo. Hermano, y nosotros lo que queremos intentar en esta iglesia es que no caigamos en eso, en ese error de ese momento de Pedro y de Santiago. Le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, oye esto, a Pedro, a San Pedro, al Pedro, el mismo de Pedro, Santiago y Juan. Jesús siempre andaba con ese círculo cercano. En la cosa más importante era Pedro, Santiago y Juan. Y a este Pedro, Pablo le está diciendo, sí tú. Me parece eso como medio falta de respeto para don Pedro, pero bueno, ellos crecieron juntos, eran contemporáneos, quizás por eso se hablaban así. Esto me pareció raro que a Pedro le diga Pablo, si tú, hermano, Pedro se podía parar ahí y decirle a Pablo, usted se calla, aquí se va a hacer lo que nosotros, los originales, dijimos, usted váyase con su secta para otro lado. Pero no, Pedro que está así tan movido y que saca un puñal de todo, un machete, estaba tranquilito. Sigue Pablo, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, tú que eres judío, y hay hermanos que no son judíos, que están recogiendo cosas para agregarle a lo que tenemos que hacer como cristianos. Ese es el error de Gálatas. Si tú que eres judío, dejaste a un lado las leyes judías, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Hermano, había un lío serio, porque es que lo que estaban diciendo es, hermano, si usted quiere ser cristiana, usted tiene, sí, está bien, nosotros creemos que usted salva por Jesús, pero, usted tiene ahora que seguir estas reglas. Usted tiene ahora que seguir estas reglas. ¿Cuáles reglas? Usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que llevar el sábado. Usted tiene que no se puede poner un tatuaje. Ah, hermano, usted tiene un tatuaje, yo creo. No va, entonces usted no califica si tiene un tatuaje. Porque con las leyes es todo o nada. Con las leyes tú no puedes decir, no, esto es una ley pequeñita, vamos a dejarla pasar, porque un tatuaje nada más, y ahora todos los millennials tienen tatuajes. No, así como no se juega con la ley, es todo o nada. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, hermano, vuelvo y pregunto,
estamos viviendo nosotros en nuestra vida diaria, cuando nos levantamos todos los días, la verdad del Evangelio? ¿O estamos viviendo una vida cristiana que creemos que es? ¿O estamos siguiendo la Biblia como creemos que es? ¿O estamos viviendo la verdad del mensaje del Evangelio? Le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, ¿por qué ahora trata de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Y le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como esos gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Me perdonan los nuevos que están aquí hoy si le tiramos esto así, fuácata. La ley significa los 10 mandamientos y más de 618 reglas que había que seguir para ver si Dios te consideraba que tú eras un poquito bueno. En ese tiempo la gente fallaba y por eso tenía que estar sacrificando animales porque no podían llevar todas esas reglas. Y dice, nosotros, Pedro, tú y yo, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Y Pablo aquí dice algo todavía más fuerte, siervo y siervo. Oigan esto que dice Pablo. Yo lo que estoy leyendo es, como le dije al principio, porque creo que ellos lo explican muy claramente, y esto es un tema muy serio para nosotros, porque depende, maldición 1, maldición 2, que declara Pablo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad? Decimos, ok, siervo y siervo, sigo, ok, pastor, le va a hacer caso, como dice la palabra, como dice Pablo, como dice Pedro, vamos a ser justos por medio de la fe en Cristo, punto. Y entonces pasa el tiempo y después en el cielo viene y se te saca en cara que tú no cumpliste con esto, tú comías aquello, tú tenías muchísimos tatuajes, tú tenías esto, tú tenías lo otro, y entonces eres condenado por eso. Dice Pablo, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Y aquí viene Pablo otra vez. Hermanas y hermanos, se explica bien cuál es la verdad del mensaje del Evangelio. Oigan esta definición de lo que es un pecador. Pero nosotros nos quedamos ahí dando vueltas, que si esto es un pecado, que si esto es un pecado, que si aquel es un pecadito, esto es un pecadote, pecado por aquí, pecado por allá. Tito, $300 más al que me diga si esta definición de pecado lo habían oído en sus iglesias. No lo habían oído. Para que ustedes pregunten como yo, ¿y por qué no lo habíamos oído? Le digo por qué. Por Satanás, que no quiere que oigan este mensaje. Uy. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché afuera. Tito, si vuelve atrás a la ley, ahí es que es un pecado. Dice Pablo. Dama, tú vas conmigo porque yo quiero que yo voy leyendo y Dama vaya diciendo, para que ustedes vean que está en la palabra, que parece que yo estoy hablando y que lo he leído muchas veces. Pero estoy leyendo lo que está aquí en la Biblia. Pues cuando intenté yo, Pablo, obedecer la ley misma me condenó. Pablo, que era un experto en la ley, súper educado de Saulo, que el que era de esa ciudad era tan desarrollado que le daban automáticamente la nacionalidad romana. Pablo, el que perseguía a los cristianos porque no querían seguir la ley. Así que moría la ley. Oigan lo que significa morir a la ley, que es un término muy dominguero de la iglesia. Moría a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir a Dios. Oye lo que es morir a la ley. Es lo que celebraste cuando te bautizaste. Moriste a la ley en el agua. Moriste con Cristo. Moriste a la ley. Y cuando tú sales del agua, resucitaste juntamente con Cristo. Corazón nuevo. Naturaleza nueva, ya no es pecaminosa. Ya el pecado no te domina, tú dominas. El pecado tiene el poder para dominarlo. Morí a la ley. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice Pablo. No, y después nos reímos entonces, no, porque mira que los hermanos de la gracia, hermana, pero usted está bailando hoy, que parece la mulatona. No, hermano, que estamos en la gracia ahora. Nos reímos, nos burlamos de la gracia. Y dice Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría necesidad de Jesucristo. Si tú puedes pasar el puente que te lleva a Dios solo, por tu cuenta, haciendo las cosas muy buenas que tú sabes hacer, no necesitas a Jesús para aquel sacrificio. Hermano, esto fue en el año 58 después de Cristo. Había un liazo en la iglesia, porque este grupo por 4 años seguían molestando a Pablo. Pablo iba a una iglesia, tiraba su mensaje de la gracia, de la buena noticia, y venía este grupo atrás con otro mensaje, llamado los judaizantes. Es otra palabra teológica para los domingos. Los judaizantes eran judíos que habían aceptado a Jesús, decían, sí, Jesús salva, pero tiene que agregarle esto. Y dicen que Pablo y Bernabé con este grupo de gente tenían contienda no pequeña. Y cuando la Biblia le dice algo nice así, de que contienda no pequeña, eso quiere decir, hermano, que era fuerte la cosa. Que si se encontraban en la calle, yo creo que había que salir corriendo porque las piedras comenzaban a volar o la botella. Era serio esto. Y ese lío en 4 años está acabando la iglesia. Y dijeron los líderes, tenemos que resolver esto de una vez y por todas. Vamos a hacer una convención nacional del partido. Vamos a traer a todos los delegados importantes de cada comarca cristiana. Vamos a hacer una convención. Tenemos que aclarar este asunto. Está ahí en Hechos 15. Se llama la reunión de Jerusalén o el concilio de Jerusalén. En el año 62. Gálatas fue escrito en el 68. Hechos en el 62, pasan 4 años de todo este lío. ¿Qué hacemos? ¿Pablo está hablando mentira? ¿O los judaizantes lo que hay que hacer para ser cristiano? Esto tenemos que definirlo ahora, porque aquí o se desbarata la iglesia, para eso se concilio, o nos unimos todos. Y comienza la reunión, me imagino que cantaron los himnos nacionales, y hay todo un evento con maestro de ceremonia y todo eso. Y se paran los judaizantes y dicen, en esa convención, hermano, Hechos 15, disfruten lo que se van a disfrutar con eso que pasa ahí. Se paran los judaizantes y dicen, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ahí los hermanos de esa tendencia política presentaron, Guillermo, su moción para la convención. ¿Cómo que le llama? Para el Congreso. Aquí la Biblia lo llama asamblea también. Hermano, aquí se está definiendo esto y de esto tiene que salir un documento escrito entonces. Dice la Biblia que después de una larga discusión, y no dice cuál fue la larga discusión, hermano. Ojalá y aparezcan por ahí un libro perdido de eso que a veces aparece y aparezca esta discusión, porque eso tiene que ser buenísima, esa discusión que hubo ahí. Porque dice que hubo una larga discusión hablando de este tema. Entonces Pedro toma la palabra. Hay que oír a Pedro, hermano. San Pedro toma la palabra. Todo el mundo callado y va a hablar Pedro, señores. Y dice, hermanos, taratara. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro hablando. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estas visitas nuevas que vienen a la iglesia un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro, judío, un yugo que ni yo he podido llevar. Y nosotros queremos ponérselo a los otros que vienen, pero
Un yugo que ni mis antepasados pudieron llevar. Abraham, habladorcísimo, mentiroso. Noé, borracho, que había que arrastrarlo. ¿Quién más? David, asesino. Un asesino que ni siquiera en película aparece lo que hacía David. Ruth, la de Boaz, ni siquiera era de la nacionalidad que debía recibir esta bendición. Ella era de otro pueblo. ¿Cómo? Jonás, que cogió y se fue. Dios dije que vaya para acá, no, me voy para allá. Y la otra, la chapeadora, Rahab, prostituta, chapeadora, y entonces se une al pueblo de Dios. Hermano, ninguno pasaba la prueba. Jacob, ni se diga. Ni se diga de Jacob. Eso era mentira y truco toda su vida hasta el final. Dice Pedro, pero ni nosotros podemos. Y entonces hay hermanos en la iglesia hoy, ahora, judaizantes, que quieren que sí, Dios, claro, Jesús te salva, pero tú tienes que agregarle todas estas cosas para que tú andes derechito. Y esto es lo que se está discutiendo aquí, siervo. Y Pedro dice, no puede ser. Más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y punto. Me imagino que una parte aplaudió. Vienen a hablar Bernabé y Pablo. Estamos en medio de la convención, siervo y siervo. Están toda la cámara de televisión, de todos los noticieros de cable transmitiendo esto. Como es la convención que se hace ahora en los grandes partidos, porque hay que definir la plataforma, qué es lo que va a pasar con esta iglesia. Dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo. Pero tampoco dice todo lo que dijeron, yo quería. Pero es que la Biblia dice, tuvimos que dejar muchas cosas afuera, porque si no, entonces íbamos a tener que andar con 20,000 librazos. Yo no se imaginaba que la íbamos a tener en el celular. Y dice que ellos contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y la gente estaba muy agradada, estaba emocionada. ¡Wow! Dios hizo eso a través de ustedes con los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo, mejor conocido como Santiago, toma la palabra ahora. Esto sí es duro, Tito, porque Santiago, por alguna razón, usted sabe que se ha dicho siempre Pedro, el jefe de la iglesia. Por alguna razón, el jefe de la iglesia de Jerusalén es Santiago, no Pedro. Por eso que él habla de último. El medio hermano de Jesús va a hablar. Santiago. San Santiago. De los tres, Pedro, Santiago y Juan. Con Jesús siempre estaban Pedro, Santiago y Juan. Y ahora, en medio de esta convención, con todo el mundo ahí, todos los delegados, se para Santiago. Hermano, lo dejamos para el próximo domingo. ¿Quieren oír lo que dice Santiago? ¿Quieren oír a Santiago? Silencio total. Va a hablar el medio hermano de Jesús. No cualquier Santiago que va a hablar, si es mi siervo. Hermanos, escúchenme, dice Santiago. Simón Pedro nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger dentro de los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y cita el viejo pacto. Porque Pablo, Pedro, Juan usaban mucho citar el viejo pacto para explicarle a los judíos, a la gente, miren, esto es lo que estaban hablando. ¿Se acuerdan lo que nosotros no aprendíamos antes? Nos obligaban de chiquito a aprender. Mírenlo aquí ahora, mírenlo aquí, esto es esto, ¿lo ven? Y él dice ahí, citando el viejo pacto, que Dios iba a buscar el pueblo entre todas las naciones. Dice, el Señor iba a buscar el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. No importaba si fueran judíos o gentiles, Dios iba a buscar a esa gente. Y entonces viene la conclusión, porque era un discurso corto pero sabroso. Y Santiago concluye. El presidente, el medio hermano de Jesús, aquí se arregla esto. Por lo tanto, yo, Santiago, el medio hermano de Jesús, que estuvo con él por todo lado, considero
que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago. ¿Y por qué esto es tan fuerte de Santiago? No por la relación que tenía con Jesús, es que Santiago escribió un libro que por poco sí lo van a sacar de la Biblia, porque Santiago habla mucho de cómo tú debes comportarte como un cristiano, y la gente ve eso, de cómo debes comportarte como un cristiano, y entonces lo quieren convertir en una ley. Entonces eso de Santiago estaban que si lo dejamos, no lo dejamos al principio de cuando estaban armando todo esto de la Biblia. Más bien, termina Santiago, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, que después Pablo acaba con eso, de la inmoralidad sexual, por supuesto lo apoyamos, de la carne de animales estrangulados. No sé, Santiago, yo lo que me como, lo que me traen aquí, yo no sé si lo mataron o lo ahorcaron. O sea, yo no sé qué pasó con ese animal que me trajeron. Ellos sí sabían porque la carnicería estaba ahí en el pueblo y todo el mundo pasaba, pero yo no sé dónde viene. Además, yo como a veces comida china, yo no sé lo que me estoy comiendo. Me perdonan. Perdón, Santiago. Y de sangre. Hay hermanos que comen morcilla. No sé ustedes qué van a hacer con eso. Hermano, esto no termina aquí. De ese concilio, porque era un evento organizado, una convención, salió una carta, un memo, pero una cosa bien escrita con espacio y todo sale en la Biblia. Dice, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Dice la carta, hemos oído que hay una gente por ahí sin autorización de nosotros que están vendiendo gato con liebre, dañando el mensaje del evangelio. Hemos decidido enviarle a nuestros queridos hermanos, ya son parte del círculo de los fundadores, nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Pero como ellos son nuevos que llegaron después de lo último, no son originales, le vamos a enviar a dos originales, Judas, el bueno, no el que se ahorcó, Judas y a Silas. Y formamos esta comisión de compañeros del partido, Guillermo, para que vayan a estas iglesias y puedan dar testimonio de que esto lo escribimos nosotros. Esto escrito un memo que dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, que no sea lo siguiente. Abstenerse de comer carne de ídolos, la sangre, la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harían ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos firman los pilares de Avengers, los mandatanes, los originales. Hermano, ese memo está ahí en la Biblia y yo nunca lo había visto. En mis años que estuve en iglesias, nunca lo había visto. Si usted lo había visto este memo, pase por donde Tito hoy, que tiene $300 cash. Hoy le dije que iba a alargar porque estoy celebrando mi cumpleaños y me estoy gozando en la palabra. Esta es mi mejor manera de celebrar. Así que aguánteme un poquito, que yo normalmente le hablo de 25 minutos a 30. Hoy me va a pasar 7 minutos más. Estamos ahora en el año 85 después de Cristo. Después de esta convención política, de este concilio, han pasado 23 años. Pedro ya está en sus últimas. Y la Biblia también ya está en sus últimas. Esto que le voy a leer ahora es segunda de Pedro. Después viene tercera de Pedro y después viene Apocalipsis y se acabó la Biblia. O sea que esto es de lo último ya de la Biblia. Han pasado 23 años. Y Pedro escribió algo que a veces no lo encuentro y tengo que buscar esto porque me parece interesantísimo. A ver si ustedes lo convencen de que también es interesante. Segunda de Pedro 3:15. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como los escribió también nuestro querido hermano Pablo. 23 años pasaron, el mismo que me dijo hipócrita, el mismo que me dijo que yo no seguía la verdad del evangelio, el mismo que me dijo que yo estaba equivocado y me llamó la atención, me reprendió delante de todo el mundo. Mi querido hermano Pablo, después de 23 años. Con la sabiduría que Dios le dio, Pedro, yo reconozco que Pablo es mi hermano querido y que Dios se le dio esa sabiduría que tiene, que no fue un instituto,
No se lo enseñamos nosotros. Nadie se lo enseñó. Revelación de lo alto, directo, sin filtro que recibió Pablo. En toda su carta se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Porque siervas y siervos, para un judío era muy difícil decirle, no, olvídate, Jesús más nada. ¿Y cómo tú le explicas eso a un judío? Si todavía hoy nosotros, ¿dónde estamos? En un tabernáculo judío. Y de ahí, detrás de esa puerta, sacan un rollo hermoso, precioso. El rollo original, donde ellos leen y hacen una ceremonia. Se van caminando por acá, se hincan varias veces, lo besan para leer esa palabra. ¿Cómo tú le dices a esos judíos, olvídense de toda esta musaraña, de toda esta cosa? Jesús, ¿cómo tú le dices a una gente así? Por eso que eran puntos difíciles de entender. Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Hermano, cuando tú quieres ajustar las reglas de la ley, de que bueno, pero yo hago esto, pero no hago aquello, yo hago chin más que tú, yo soy mejor que tú, porque yo hago esto. Tú no, tú eres una cristiana dominguera, yo hago esto. Cuando tú juegas con la ley, lo que estás haciendo es tergiversando la escritura. Y aquí viene el consejo para nosotros. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, y me llamó la atención aquí, no llama a los libertinos a Pablo, a los que hablan de la gracia, y a Bernabé. Esto a mí me sorprendió, no llama libertinos a los de la gracia, porque ahora estamos en gracia, vamos a hacer lo que sea. No llama libertinos a los de la gracia, llama libertinos a aquellos que cogen el mensaje del evangelio y quieren agregarle cosas. ¿Qué cosa? Para que no pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, oigan a Pedro hablando, igual que Pablo, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora, hermano, cuando tú recibes eso? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si te pones a escuchar a los judaizantes, te vas a confundir en el camino. No vas a tener estabilidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la aplicación de esto? ¿Qué hacemos, siervo, ahora? Después que oímos este mensaje, después que oímos este concilio, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago ahora? Gálatas 3. Se titula La fe o la observancia de la ley. Y yo no quiero que tú termines siendo Gálatas y te diga Pablo, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Otra versión dice, pero qué tontos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Yo siempre digo muerte y resurrección de Jesucristo. Solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no. Lo recibieron cuando creyeron en el mensaje, porque no hay varios mensajes. Entonces se han vuelto locos. Señores, yo no soy que estoy diciendo esto, es la Biblia aquí, Gálatas 3, léelo en tu casa. Se han vuelto locos. Porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora querer terminar con sus propios esfuerzos? Pero si el puente para llegar a Dios es Jesús, ¿por qué tú comienzas con Jesús y después quieres soltar a Jesús en el camino o agregarle algo más? Sigue diciendo Pablo. Los que confían en Dios, pues, reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió como hombre creyente. Las mismas bendiciones de Abraham, siervo. Sierva, ¿se está gozando? María. Los que se aferran a la ley para salvarse, están bajo la maldición de Dios. My God. Porque las escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Ay, mamacita. Tienes que cumplir a todo o nada. Y se salta a la vista, es obvio, yo no entiendo por qué no lo ven.
que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley, porque está escrito, el que haya la vida la haya solo porque confía en Dios. Pablo citando a la ley para decirle a los judíos, míralo ahí donde está. Y termina Pablo diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros. Y es que cuando yo hago eso, yo digo, wow. Oh my God. Wow, wow, wow. No hay más que decir que, wow, gracias a Jesús. Estamos en junio. Y en junio de 1859, este famoso hombre llamado Charles Blondin era uno de estos trapecistas que caminaba en una cuerda por encima de las cataratas del Niágara. Cuando lo hacen ahora eso, es un gran show, es un espectáculo, porque es sumamente peligroso cruzar por encima de toda esta cascada de las cataratas del Niágara en una cuerda. Era una distancia de 1100 pies que él caminaba. Y este hombre era tan loco y tan diestro en sus cosas que él siempre hacía un show diferente. Un día caminaba la cuerda por encima de esto y lo caminaba de espalda. Otra vez se llevaba y se cubría los ojos. Otra vez se iba a un saco. Otra vez se iba a una silla y ponía la silla en el medio allá arriba de esa cuerda, encima de una de las patas y se sentaba. Y otra vez se llevaba un caldero, cocinaba un omelette y se lo comía allá arriba. Una cosa de locos. En ese tiempo, con la seguridad, imagínense nada más la seguridad de 1859, Charles Blondin. Le decían el gran Blondin. Se juntaba miles de gente. Tenía 25,000 personas ahí. Y él está en su cuerda allá arriba y gritó, ustedes confían en mí para yo llevar un hombre sobre mis hombros de aquí hasta allá y de allá hasta acá. Y la gente, sí, claro. ¿Quién de ustedes quiere ser mi voluntario para llevarlo cargado por esta cuerda? Silencio total. Silencio total. La gente empezó a decir, está loco. Y volvió otra vez. Porque cuando este hombre terminaba una de sus hazañas, hermanos, cuando él estaba haciendo eso era un silencio, que no se movía ni una hoja, que Dios no lo permita, ni una hoja se movía. Pero cuando ese hombre llegaba al final, la gente se volvía loca por esta increíble acrobacia. Y volvió él y dijo, ustedes confían en mí para llevar a un hombre cargado en mis hombros de aquí hasta allá y de allá hasta acá. Y la gente, sí, confiamos en ti. ¿Quién quiere ser mi voluntario? Silencio total. El manager de él, para que el show no quedara mal. Yo lo hago, maestro. Y viene y se lo pone en el hombro para caminar 1100 pies. Con él encima en una cuerda. Imagínate, siervo, imagínate que a mitad de camino por acá, el manager le dice, ¿sabes qué? Gracias, te agradezco que me haya traído hasta aquí, pero ya yo no confío en ti, bájame, que yo termino de aquí para adelante y yo lo hago. Hermanos, tuviéramos un manager muerto ahora. ¿No sería ridículo después que te llevaron hasta la mitad del camino que tú le digas al maestro Blondin, que tú le digas al maestro Jesús, bájame que yo termino solo? Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo aquí cuando dice, Gálatas tontos, Gálatas estúpidos, ¿cómo quieren terminar ahora por su cuenta cuando han llegado hasta aquí? Por la gracia de Jesús. Como si comenzaste con gracia y Jesús te está pasando por encima de tus debilidades, por encima
de tus pecados, por encima de tus equivocaciones, por encima de tu metida de patas, y ahora quieres dejar que el maestro te suelte para tú terminar solo. Eso era lo que se estaba discutiendo en el concilio. Si tú dejas que Jesús te lleve al Padre, o si tú coges un poco de Jesús y después lo sueltas para tú seguir por tu cuenta. Recuerda que la carta del concilio dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga. Pedro dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice: más bien creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pablo dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, si llegar a Dios pudiera hacerlo yo solo, ¿para qué entonces necesitaría que Cristo muriera y fuera crucificado? Hermano, si tú puedes llegar a Dios por tu comportamiento, por llevar una serie de reglas del concilio en que perteneces, la iglesia en que perteneces, si tú puedes llegar solo, ¿para qué Jesús? No decimos que eso sea malo. Lo que decimos es que tu enfoque tiene que estar en Jesús. Y que sí, tú puedes agregarle lo que tú quieras, pero no le agregues a Jesús a su obra terminada. Ya tú eres aceptado, amado, perdonado, querida, protegida ante Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso te invito en esta charla especial que terminemos reconociendo que mi única esperanza es Jesús. Reconociendo que cuando yo estoy haciendo esta travesía hacia el Padre, mi única esperanza es Jesús.